Yo soy el presidente del Club del Progreso, para quien no me conoce, soy Guillermo Lascano Quintana y tengo un alto honor en haber sido requerido por mi querido amigo Antonio Las Heras para hacer simplemente su presentación. Digo esto porque mis conocimientos sobre la psiquis son muy elementales, entonces no me voy a referir a nada vinculado con la psicología social o con los antecedentes que tiene el disertante de hoy, o digamos, el presentante de su libro de hoy, cosa que le voy a dejar a los que lo acompañan. Pero voy a hacer una presentación señalando que Antonio Las Heras es doctor en psicología social, graduado en 1988 en la Universidad Argentina John F. Kennedy, realizando la defensa de tesis ante un jurado integrado, entre otros, por el destacado académico Francisco García Bazán. Es también magíster en psicoanálisis, graduado en el 2011 en la misma Casa de Altos Estudios, con tesis sobresaliente y un jurado integrado, entre otros, por la doctora Graciela Maturo. En 1998 recibió la Gran Cruz Kennedy por sus investigaciones originales en psicología junguiana. Es cofundador y actual presidente de la Asociación Junguiana Argentina, miembro honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, y de la Asociación de Formación y Estudio en Psicología Analítica. Recientemente fue designado director del Instituto de Estudios e Investigaciones Junguianas de la Sociedad Científica Argentina, la entidad de ciencias más antigua del país, fundada en la segunda mitad del siglo XIX. Es en esta entidad donde el doctor Las Heras dicta sus cursos del campo junguiano en la actualidad. Es autor de numerosos libros, pero lo que hace a la temática que hoy abordamos, señalo su manual de psicología junguiana, publicado por editorial Trama, y el que estamos presentando hoy, que es la interpretación de los sueños y otros estudios junguianos, de Ediciones del Amanecer Dorado. Es socio honorario de la SADE, miembro honorífico de AFIPA, Asociación de Formación e Investigación en Psicología Junguiana, y además, aunque no está escrito, es socio importante del Club del Progreso, dirige la Gaceta del Foro, que es la publicación electrónica que hacemos, y es un eficaz impulsor de actividades académicas y periodísticas y culturales. Así que muchas gracias por todo y lo dejo en la palabra al doctor Antonio Las Heras. Es un amigo, entonces un amigo permite esto. Bueno, vamos a hacer esto, que estamos entre amigos, de una manera como le hubiera gustado a Yu, fraterna. De manera tal que hay varios expositores, varias personas que han accedido a mi pedido para hablar sobre este nuevo hijo, este nuevo libro que acabo de publicar, y cada uno va a hablar unos minutos. Cada uno ha tomado un aspecto en particular del libro, según me enteré algunos de mi vida. Bueno, lo vamos a ir haciendo fluir. Quiero señalar la presencia del maestro Washington Riviere, que es el artista plástico que hizo mi retrato para la contratapa del libro. Y esto queremos agradecértelo muy especialmente. Vamos a comenzar con el doctor Ángel Alonso, vicepresidente de la Sociedad Científica Argentina, y que además, él me ha pedido que no lo diga, no va a lograr que lo oculte, que tengo la enorme satisfacción de decir que el libro comienza siendo presentado por un miembro de la Academia Nacional de Ciencias, porque en la reunión de la Academia el lunes pasado se sumó al doctor Alonso, quien va a ocupar el sillón
de Ignacio Pirovano. Así que no todos los días logro que un académico de la Academia Nacional de Ciencias hable sobre un texto de mi autoría, muy agradecido. Y bueno, te dejamos aquí por los minutos que necesites. El autor describe con un lenguaje claro e inteligente los 4 primeros capítulos sobre la personalidad del sabio suizo Carl Gustav Jung, 1875-1971, sus inquietudes en la medicina, la psiquiatría, la filosofía, la antropología, el estudio comparado de las religiones, la mitología y la lingüística. Fue expedicionario para desentrañar los misterios de las tribus africanas, indias y mexicanas, habiendo financiado la restauración de un manuscrito gnóstico hallado en Egipto en 1945. Para esta época fue también el agente secreto 488 de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Se diferencia de Sigmund Freud por su deseo de iniciarse en el análisis y contenidos de los misterios. El campo junguiano es esencialmente una ética y una gnosis entendida esta como un conocimiento adquirido mediante la experiencia. Él denomina persona a, entrecomillado, la máscara que el individuo adopta por una actitud que se pide de él y lo protege contra su interior. Es el rostro externo de la psique. Es una manifestación del inconsciente colectivo cuyo estudio tanto lo apasionó. Sobre el análisis e interpretación de los sueños, realiza extensas e inteligentes descripciones sobre los 6 mecanismos que originan el lenguaje onírico. Así, hay sueños anticipatorios, traumáticos, extrasensoriales, paralelos y proféticos. Son atrayentes los capítulos que describen a los arquetipos del héroe solar, el viajero, el ánima, Pancho Sierra, con Segundo Sombra, los mitos como Ulises, Edipo, Electra y la Beatriz de la Divina Comedia del Dante. El autor resalta el interés de Jung por el inconsciente colectivo y la curiosa relación que pudiera tener 100 años después con la epigenética, señalando que la moderna neurobiología podría dar nuevos sustentos a aquellas concepciones. Yo hago un pequeño intervalo aquí para hacer una referencia a este neologismo que es la epigenética, que en realidad implica una revolución biológica actual que todos estamos viviendo, cuyo futuro desconocemos, pero cuya implicancia es enorme. ¿Por qué? ¿Qué es la epigenética? Es decir, cuando parecía que el conocer el genoma humano, año 2003, ya era la resolución de todo y la explicación para una cantidad de cosas, empezó la gente, obviamente, que investiga esto, empezaron a darse cuenta que eso no era así y que había factores ambientales y algunos aún desconocidos, o yo diría la mayoría aún desconocidos, que podían modificar la conducta del ADN de cada uno de nosotros sin cambiar la estructura. Porque lo curioso es que no es que se cambia, eso es un error interpretativo que he visto en algunos lugares, no se cambia la estructura del ADN, se cambia cómo funciona ese ADN. Es decir, hoy ya se habla de sustancias que activan a un gen o sustancias que inhiben, frenan a otro gen. Y por lo tanto se despierta o no una determinada enfermedad o una determinada situación.
O sea, el ADN lo seguimos conservando igual. Lo que vino de papá y mamá sigue siendo igual. Lo que sucede es que factores externos a ese ADN le hacen, es un poco como si fuera una guitarra, la nota si es más grave o más aguda. Es decir, si tiene que expresarse un gen que esté regulando, por ejemplo, la producción de una enfermedad muy común en las señoras, que es la artritis reumatoidea, viene familiarmente de una madre y de una abuela con artritis reumatoidea. Ya casi es una profecía que esa señorita, esa chica, cuando sea una joven de 25 y 30 años, por ahí empieza con problemas de artritis reumatoidea. Y en sorpresa, esa tiene una hermana, que a lo mejor es un poquito mayor, y sí, la hermana empieza con artritis reumatoidea, y su hermana, hija del mismo padre y de la misma madre, no tiene artritis reumatoidea. Y entonces hacemos estudios genómicos y resulta que el ADN es el mismo. El mismo me refiero. Es el que corresponde por su herencia materna y paterna. Ha habido otros factores ambientales posiblemente. Desde ya, por eso que se está insistiendo mucho con la cuestión, el primer factor ambiental que está siendo estudiado en el mundo entero en este momento es el alimentario. De ahí todas estas concepciones, algunas sensatas, inteligentes y otras absolutamente ridículas, pero bueno, es la moda y bueno, es así, siempre fue así por otro lado. Siempre hemos vivido más de la moda que de la sensatez, pero eso es otro tipo de problema. Y curiosamente hay escritos donde Jung en su momento habla de la influencia ambiental en cuestiones de tipo psicopatológico. Y de alguna forma estamos viendo 100 años después que hay influencias ambientales que pueden modificar el comportamiento de nuestro ADN. No la estructura, vuelvo a insistir, la estructura no, el comportamiento. Si se porta bien o si se porta mal, digamos así. Eso quería aclarar. Bueno, es el vicio de mi biología que bueno. Insisto entonces en esa frase, el autor, Antonio, resalta el interés de Jung por el inconsciente colectivo y la curiosa relación que pudiera tener 100 años después con la epigenética, señalando que la moderna neurobiología podría dar nuevos sustentos a aquella concepción. Muy significativos e ilustrativos son los capítulos finales donde el autor diseca la simbología universal del árbol, la alquimia y hasta el análisis de películas de largometraje argentinas y extranjeras desde el punto de vista junguiano. Nobleza obliga a citar palabras del último capítulo donde se analizan las películas de terror. Y entrecomillado, repito una frase de Antonio donde dice: no hay otro monstruo que la mente. Una muy sobria y cuidada presentación con tapa ilustrada y buena tipografía coronan esta obra. Muchas gracias.